Bienvenidas y bienvenidos a Impacto Económico Especial. En este domingo 25 de mayo, en el contexto de las elecciones legislativas y regionales de Venezuela, donde se eligen 24 gobernadores y gobernadoras, 285 diputados o diputadas a la Asamblea Nacional y 260 miembros de los consejos legislativos regionales. Los venezolanos y venezolanas acuden a las urnas electorales en medio de un bloqueo económico que afecta a millones de ciudadanos, quienes, sin embargo, ratifican su apoyo a la paz y democracia mediante este proceso. Entonces, el pueblo de Venezuela decide votar, a pesar del bloqueo que decidió imponer Estados Unidos a la Venezuela bolivariana. En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, indicó recientemente que desde 2017 las sanciones contra la economía venezolana han generado pérdidas de ingresos por más de 232 mil millones de dólares y han afectado el Producto Interno Bruto en más de 642 mil millones de dólares. La alta funcionaria venezolana agregó que las medidas coercitivas unilaterales constituyen delitos de lesa humanidad porque afectan a todo el mundo, cuyo impacto ha afectado a programas sociales de 2014 a 2020 debido a una caída de 99% en los ingresos nacionales. Ahora, pese a las medidas coercitivas unilaterales que existen contra el país caribeño, el Producto Interno Bruto, resulta que creció 9.32% en el primer trimestre de 2025, superando 9.13% del mismo periodo en 2024, consolidando así la recuperación económica que lleva 16 trimestres consecutivos. El Banco Central de Venezuela, mediante un informe, destacó un incremento de 18.23% en la actividad petrolera y 13.46% en la minería, evidenciando la resiliencia del país ante las agresiones externas y bloqueo económico. La economía venezolana ha logrado mantenerse firme a pesar de la guerra comercial y amenazas de recesión mundial, gracias a la participación del pueblo, las políticas correctas y la respuesta efectiva del sector económico. En resumen, Venezuela continúa avanzando con solidez en su proceso de recuperación, demostrando su capacidad para superar obstáculos internacionales. Ahora fíjense, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó la ley orgánica del Plan de Desarrollo de la Patria de las 7 transformaciones. Durante la inauguración de la Universidad Nacional de las Comunas, en el central estado Carabobo, el presidente Nicolás Maduro firmó la conversión del Plan de las 7 transformaciones en Ley Orgánica de la República, iniciativa que fue aprobada el pasado lunes por la Asamblea Nacional, cumpliendo con los procedimientos establecidos en la Constitución y siendo ratificado el carácter orgánico de la normativa por el Tribunal Supremo de Justicia. A su vez, el mandatario nacional reafirmó el compromiso del gobierno nacional en garantizar la paz y estabilidad del país frente a las amenazas fascistas de la derecha extremista venezolana, de cara a los comicios regionales y legislativos que se están desarrollando este domingo 25 de mayo. Otro elemento importante que avanza dentro de la economía venezolana es el crecimiento del comercio electrónico, el cual ha reportado este año un aumento mensual de 150%. Fíjense que según la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, este sector ha crecido significativamente luego de la implementación de la facturación digital. Hasta el momento, más de 700 empresas cuentan con la factura digital. ¿Qué pasa con la factura digital? Bueno, gana el Estado a través de los impuestos, también gana el comerciante y obtiene mejor reputación, y el consumidor recibe su compra en línea con un documento además importante, un documento fiscal, de acuerdo a lo que informa la fuente oficial, en este caso la Cámara de Comercio Digital. Y la producción industrial en Venezuela también crece.
está recuperando su capacidad productiva en 47.8% desde 2024. Resulta que la industria textil es un ejemplo de estos logros, de acuerdo a como lo informa nuestro compañero Bruno Falsi. En la parroquia Sucre, en el corazón de la capital venezolana, se encuentra una fábrica textil. Tuvo que cerrar la mayor parte de sus operaciones en 2018, debido a las sanciones ilegales de Estados Unidos. Hace un año, Royaltex logró reabrir todos sus sectores y poco a poco va arreglando las máquinas que estaban paradas. Mi experiencia en esto, lo textil, data de muchos años, bastantes años, pero de un tiempo para acá, del 2017, que por culpa de, como te digo, las sanciones, todas esas cosas que sucedieron en el país, esta empresa se vio afectada, pues, la empresa, nuestros trabajadores, todos nos vimos afectados, pero mira, con el esfuerzo de todos y del patrón, pues, el gerente general de la empresa, hemos ido reactivándonos, pues, poco a poco, con el apoyo del gobierno, ya tenemos materia prima, está llegando materia prima, como puedes ver, hay máquinas trabajando. Con el crecimiento económico del país, ha aumentado el consumo del pueblo y eso se refleja en la productividad de la fábrica, que cada día ha contratado más trabajadores y ha aumentado su producción. Ha crecido considerablemente desde que yo ingresé. En el momento que yo ingresé, esta empresa estaba, se puede decir que produciendo a un 15%, 20% de su capacidad productiva. Se ha notado el cambio y la evolución que ha tenido el país, lo que hemos venido creciendo. Nosotros llegamos, en el momento que yo ingresé aquí, producíamos 20.000 kilos mensuales. En este momento estamos en una capacidad productiva de 80.000 hasta 100.000 kilos mensuales. O sea, hemos incrementado nuestra capacidad en simplemente un año. En un trabajo del poder popular, Estado e iniciativa privada, Royaltex compra la materia prima de las comunas, desde el campo. Se pasa por el proceso industrial en la fábrica en Caracas y entonces se envía el producto manufacturado a las comunas urbanas, que las transforman en uniformes escolares. Del caso de las comunas de Miranda, que apostaron a la siembra de algodón en el estado Barinas con la comuna de Barinas. Hicieron una alianza, apostaron a la siembra, sembraron 30 hectáreas como plan piloto, tuvieron una cosecha de 9.700 kilos aproximadamente ya desmotado. Es una cifra que vale la pena. Hoy en día le estamos haciendo un servicio de hilado a esta comuna. Luego vamos a hacerle la tela, le vamos a teñir, le vamos a hacer todos los procesos. Y ellos, cuando tengamos la tela ya lista, ellos van a poder así producir los uniformes escolares para los niños de cada localidad. La industria registró su mejor año en más de una década, con crecimiento de 16,8% en 2024 y se proyecta un aumento de 11% en 2025. El plan Algodón de la Revolución Bolivariana ha sido fundamental para el incremento de la producción, así como seguir el plan económico de diversificar la economía. De la cámara de Jesús Romero, Bruno Falsi, Caracas, Venezuela, para Telesur. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a abordar las políticas públicas habitacionales de Venezuela en la Misión Vivienda. No se lo pierdan. Bien, seguimos con Impacto Económico. En este segmento vamos a abordar cómo la gran Misión Vivienda de Venezuela continúa dignificando a millones de familias en el país caribeño. A principios de 2011, el presidente Hugo Chávez Frías, como jefe de Estado y líder de la Revolución Bolivariana,
tomó la decisión de llevar a cabo el plan de vivienda más ambicioso en la historia del país. Asumió personalmente el compromiso de construir 2 millones de viviendas entre los años 2011 y 2019 para que todas las familias venezolanas, independientemente de su condición social, habiten una vivienda digna. Cabe destacar que este programa social llegó con la Revolución Bolivariana para fortalecer a las familias venezolanas, que durante gobiernos anteriores fueron abandonadas sin apoyo alguno para construir viviendas, priorizando a personas en situación de pobreza, afectadas por desastres naturales principalmente, o aquellos sin acceso a una vivienda adecuada, para así dar respuesta a una necesidad vital y a un derecho humano, la vivienda. Esta política pública cumplió recientemente 14 años y el presidente Nicolás Maduro celebró el aniversario. 14 años han pasado desde el momento en el que Hugo Chávez anunció la creación de la Gran Misión Vivienda en Venezuela. Estamos cumpliendo ya 14 años de este sueño de nuestro presidente Chávez, que se hizo realidad. La Gran Misión Vivienda Venezuela es una misión de dignidad que fue creada por el presidente Hugo Chávez para darle respuesta y transformar la realidad circundante por esa deuda que tenía el Estado en cuanto a la situación de vivienda de las personas. En ese tiempo, la Revolución Bolivariana ha construido más de 5 millones de hogares que han sido entregados al mismo número de familias. Muchas de ellas provenientes de construcciones asentadas hace décadas en zonas de riesgo o familias víctimas de las fuertes lluvias. Nació, precisamente por una tragedia, ¿no? Las vaguadas que se estaban dando a finales del 2010 y principio del 2011, que desnudó precisamente una situación que desde hace décadas viven los habitantes de la ciudad, ¿no? La gente que construyó donde pudo en los sectores populares y el comandante Chávez, dijo, nosotros tenemos que generar una política precisamente para dignificar a la gente que vive en nuestros sectores populares, que construyó como podía, donde podía y con lo que tenía, ¿no? Pero vamos a celebrar, vamos a decirle al presidente Nicolás Maduro que estamos contentos, que estamos felices, porque la Gran Misión Vivienda Venezuela está cumpliendo ¿cuántos años? Desde entonces, la construcción de edificios y casas se ha mantenido. Y aún a pesar de las sanciones por las que el país dejó de percibir más del 90% de sus ingresos, cada jueves el gobierno bolivariano entrega viviendas a las familias venezolanas. Cuando vine fue a develar el hito 1.800.000. 1.800.000. Año 17. Y vinieron las sanciones, lo que yo llamo los misiles criminales del bloqueo económico. ¿Cuánto daño le hicieron a la economía, a los trabajadores, a los empresarios, al país? Pero no nos paramos. La Gran Misión Vivienda Venezuela se hizo invulnerable a los ataques. En su cumpleaños número 14, las familias beneficiadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela celebraron juntos este hito histórico. Lo hicieron con baile y celebración en medio de varios urbanismos de la Misión Vivienda, ubicados en una de las avenidas más importantes de la capital venezolana. Una zona a la que los más desfavorecidos jamás habían tenido acceso. Pero la Misión Vivienda no solo se sostiene orgánicamente por el Estado venezolano. Las familias que allí habitan se organizan para que las políticas públicas lleguen de manera eficaz a los beneficiarios. Esta política social que se ha construido gracias a los convenios de Venezuela con países como China, Rusia, Irán y Bielorrusia es única. Ningún país tiene un programa de esta naturaleza, lo que convierte a Venezuela en referencia para los gobiernos del mundo. En ese aspecto, en este proyecto hay un engranaje perfecto entre el poder popular organizado y el Estado, porque está trabajando para marcar el hito de más de 5 millones de viviendas construidas en estos 14 años para personas quienes no habrían podido comprar su hogar en el mercado. Ahora van a construirse y quizás algunas autoconstruirse otros 3 millones de hogares en 5 años, tal como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro. Y eso lo vamos a ver con nuestro compañero Óscar Epelde, quien en Caracas consiguió esta información.
Se organizaron para luchar durante 14 años para construir este edificio, donde ahora viven el futuro, desde el pasado mes de abril. Eligieron el terreno, era una chatarrería acaparada por un hacendado que ni siquiera vivía en Venezuela. Lograron el apoyo de Chávez, sanearon el terreno, sacaron 25.000 toneladas de chatarra y nunca desistieron frente a las amenazas y los sobornos. Nos trajeron hasta un cheque en blanco. Terratenientes agarraban los lomitos, las mejores tierras, y a nosotros nos lanzaban hacia el cerro. Diseñaron cómo querían que fueran sus casas con apoyo técnico. Luego crearon una brigada de construcción, aprendieron haciendo. Tuvieron que reinventar las herramientas por las sanciones que no permitían que llegaran los materiales. Se convirtieron en guerreras para dar estabilidad a sus hijos. El lugar donde nuestros hijos van a estar tranquilos, van a estar estables, van a tener una paz, una tranquilidad, se los di yo. Vivíamos arrimados y ya por fin tenemos nuestra casa, y así como decía mamá, podemos salir, podemos jugar, podemos brincar, ya ni siquiera teníamos un baño propio. Ahora tienen condiciones favorables para crecer y han logrado liberarse por dentro. El gobierno les entregó las casas equipadas con todo lo necesario para una vida futura digna. Por los sacrificios que habían asumido, fueron exoneradas de todo pago. Algunas esperaron toda la vida para tener una casa, hasta que descubrieron el secreto, la organización comunitaria. Nunca en mi casa de muchacha agarré un bloque, un cemento, una arena, porque eso era para hombres, no para mujeres. Pero aquí, tanto mi persona como los demás compañeros aprendimos y nos esforzamos en esa lucha para que hoy en día tengamos nuestros apartamentos. Construyeron su futuro losa a losa y hoy lo celebran. Nos propusimos y aquí estamos. No solamente yo, un grupo, un colectivo que desde su lucha incansable, independientemente de todos los ataques que nos hayan dado a nivel político, internacional, a pesar de las pandemias, las medidas coercitivas, todas estas cosas, nosotros estuvimos allí, perseveramos, porque sabíamos, teníamos la convicción de que lo íbamos a lograr. Adquieren una perspectiva para desafiar las desigualdades sociales. Los hechos de los que han sido protagonistas dan esperanza a quienes se organizan para reclamar otros espacios, como este. Un colectivo de 160 familias lleva 8 años guardando este solar que había sido abandonado. Si te mostrara imagen de cómo era todo esto, mira cómo ahora es un lugar acogedor. Por lo menos los niños vienen y se enamoran. A través de los años han ido dando forma a la maqueta definitiva de un complejo habitacional de 160 viviendas. Área cultural, área recreativa, las zonas de producción. Nosotros incluso acá tenemos un sistema de producción. Tengo 2 niños, 2 menores de edad, soy madre soltera. Han organizado la comunidad y un sistema de producción para la autogestión, la cría y reproducción de cochinos. Las madres han sido ya varias veces fecundadas por padrote. Desde el Bloque Esperanza, Óscar Repelde para Telesur. Ahora, ¿cómo son posibles misiones como esta? Bueno, porque Venezuela invierte casi 80% de su presupuesto en inversión social. El único país del mundo que dedica esa cantidad de recursos para tal fin. Esto lo señalan las autoridades. Por ejemplo, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer en uno de sus informes de 2025 que el 77,6% del presupuesto para este año está dirigido a la inversión social. Los recursos ascienden a 906.459 millones, 117.540 bolívares, cuyo equivalente en moneda extranjera está calculado para algunos en 22.600 millones de dólares. Además, destacó que en la partida de gastos, el 41% está dirigido al pueblo trabajador y al sistema de protección patria, que ocupa 24% de esta partida. Asimismo, el Banco Central de Venezuela confirmó que el Producto Interno Bruto registró un crecimiento de 9% al cierre de 2024, pese a lo previsto por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, que hablan de un proyecto de crecimiento de 5%. Además, se han cumplido 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico en Venezuela, a pesar de ser víctima de una agresión económica sin precedentes. Vamos a hacer otra pausa. Al regreso vamos a abordar la industria pesquera de Venezuela como motor económico. No se lo pierdan.
Gracias por seguir con nosotros en Impacto Económico. En este bloque vamos a estar abordando la industria pesquera en Venezuela y cómo se fortalece, porque además funge como un importante motor económico para este país. Vamos a detallar esto. La industria pesquera de Venezuela es un importante motor económico en la soberanía alimentaria, alcanzando una producción que supera las 300.000 toneladas anuales, brindando un producto de alta calidad para el pueblo venezolano y para el mercado internacional. De esas, aproximadamente 95.000 toneladas se exportan cada año, destacando que en 2022 se exportaron 60.000 toneladas de camarón, solamente camarón. El presidente de la Sociedad Venezolana de Acuicultura, Eduardo Castillo, afirmó que los aranceles de Estados Unidos representan una oportunidad para mejorar la competitividad de Venezuela, pues ajustan mejor sus precios frente a la competencia. Aunque el consumo interno de camarones es bajo, la industria se ha enfocado en producir productos de calidad para exportar a países como Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y por supuesto China. Vamos a revisar algunas cifras que son importantes para el cierre de este año pasado. La producción nacional desde el año 2009 es de 3.958.651 toneladas, además de un incremento promedio sostenido de 5% al cierre del año 2024. En cuanto a la producción acuícola, esta se posiciona como una alternativa para la soberanía y seguridad alimentarias, con un crecimiento promedio anual de 16%, lo que equivale a 376.162 toneladas hasta 2024. Mientras que la captura pesquera se ubica en 3.582.489 toneladas en ese mismo lapso del año 2024, lo que permite un crecimiento sustancial de la exportación pesquera con un promedio anual de 19%. Ahora, para el cierre del año 2024, se alcanzó una cantidad de 50 especies exportadas a 33 destinos del mundo. Muy bien, ¿ah? Ahora, Venezuela se posiciona como 10º exportador mundial de camarones, una producción no tradicional del país petrolero que va en crecimiento, en consonancia además con la protección al lecho marino que cuida el Estado. En Venezuela, la industria camaronera se ha convertido en un importante motor de crecimiento económico, llegando a ser uno de los principales rubros de exportación no petrolero de la nación. Para el cierre del 2024, su producción alcanzó más de 65.000 toneladas, de las cuales 5.000 son para consumo nacional y el resto se comercializa a través de exportaciones, según cifras de la Asociación de Productores de Camarones de Venezuela, posicionándola en el 10º lugar mundial como país exportador del camarón. El 60% del crustáceo que se produce en el país suramericano, extraído en las costas de los estados Zulia y Falcón, es exportado hacia Europa, siendo sus principales destinos Holanda, Inglaterra y con una creciente presencia en China, del 14% de participación en 2024. La Asoproco estima que para el 2030 la industria camaronera crezca hasta las 600.000 toneladas, lo que supone un incremento de 900%, por lo cual Venezuela se posicionaría de tercera en el ranking de países que más exporta este rubro. Este impulso de la industria se debe a la implementación de las políticas de desarrollo del Estado en el sector,
como el decreto del presidente Hugo Chávez de la eliminación de la pesca industrial de arrastre en aguas venezolanas en el 2009, que colocó a Venezuela como el primer país libre de pesca de arrastre, un avance para la protección marina. Hoy en día, la industria camaronera genera entre 14.000 y 17.000 empleos directos, hecho que incentiva el desarrollo económico a través del sistema productivo nacional. Cabe destacar que el cuidado de la biodiversidad marina en las costas venezolanas ha sido el talón de Aquiles en el avance de la soberanía alimentaria y en la diversificación de su economía. El sector pesquero y acuícola trabaja para consolidar la construcción de una economía no dependiente del petróleo, y eso se ve reflejado en los números positivos de las exportaciones de 31 tipos de especies marinas a 24 países del mundo en 2024. Hay algo a destacar, y es que en Venezuela el 90% de la pesca es artesanal desde el año 2009, por decreto del comandante Chávez, al determinar que se trataba de una práctica que atentaba contra la biodiversidad y la conservación del suelo marino. Fíjense ustedes, lo que tiene un impacto positivo en el empleo y el abastecimiento local, según cifras oficiales del Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura. Actualmente tiene establecidos unos 1.499 consejos de poder popular de pescadores y acuicultores organizados, que constituyen una poderosa red nacional que agrupa a más de 111.000 hombres y mujeres en todo el territorio nacional para el logro de un crecimiento exponencial de trabajo destacado de este sector. Bueno, hasta aquí este programa especial de Impacto Económico. Gracias por acompañarnos. Les saluda Luis Guillermo García Bencomo, quien les invita a seguir con nuestro proceso de Venezuela Decide.